Bueno, queridos palitos, aquí estamos otra vez para hablar de por qué existe el concierto económico, la segunda parte de este segundo libro de Pedro Suerte Santa Marina, con un país con una importancia destacada, ¿sí? Estamos ya en la cuarta parte. Es que es un país, Euskadi, bien especial, ni mejor ni peor, sino distinto. Y vamos a una administración más sana. Punto 16. La quinta de estas categorías que parece conveniente desarrollar para ti va a entrar en terrenos resbaladizos. Algunos de ellos son de rigurosa actualidad cuando escribimos estas líneas a finales de marzo de 2015 y han contribuido a llenar miles de páginas en los periódicos y muchas horas en radio y televisión, con el fin de justificar el título de episodio. Permíteme que te traslade mi punto de vista sobre las tres cuestiones diferentes: el control de los recursos públicos, el despilfarro y la hoy todavía omnipresente corrupción. Como ves, se trata de materias que tienen mucho interés potencial. Me gustaría que el enfoque que les voy a dar te parezca adecuado y te convenzcan de las tres nuevas pinceladas que te voy a trazar ante tus ojos para conseguir demostrarte que Euskadi también en este sensible campo presenta una realidad diferenciada. 16.1. Un control estricto de la utilización de los recursos públicos. No solo la primera de ellas tiene una relación directa con el concepto económico, pues como bien sabes, los recursos que nutren los presupuestos de las instituciones vascas provienen del ejercicio de las competencias recaudatorias que reconocen mismo. Y todo contribuyente tiene el máximo interés en que los impuestos que pagan sean utilizados adecuadamente. 16.1.1. Unos malos ejemplos que han tenido gran repercusión. Esta cuestión se ha puesto de rigurosa actualidad en noviembre de 2014 por un tema cuantitativamente menor, pero que ha tenido un enorme impacto público y con casi toda seguridad habrás conocido en aquel momento. Se trata de la sorprendente revelación de que el entonces presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, José Antonio Monago, hizo nada menos que 32 vuelos a o desde Canarias a cargo del Senado entre los años 2009 y 2010, cuando era senador, con el objeto de visitar a la que era su novia, a pesar de las manifestaciones del señor Monago, que ha dado tres versiones sucesivas sobre aquellos viajes defendiendo su inocencia. El letrado de la Cámara Alta solo ha podido certificar que los viajes se pagaron con dinero público. No se pudo justificar, lo más importante, el motivo de tantos desplazamientos, porque ningún parlamentario lo especifica cuándo los realiza. En medio de esta polémica, se supo que otro diputado del Partido Popular, Carlos Muñoz, había hecho, en este caso, nada menos que 60 viajes a Canarias, pagados con dinero público, para ver a la misma mujer. En honor al señor Muñoz, hay que decir que presentó una renuncia a su escaño de diputado, mientras que el señor Monao no solo siguió en su cargo, sino que se va a presentar en aquel año 2015 a la reelección para él mismo. Después no lo consiguió. Ambos casos, que como apuntaba más arriba, son menores en términos cuantitativos, reflejan en primer lugar la ausencia de un comportamiento ético individual absolutamente increíble. Y además, en el caso del señor Monago, el haber puesto en circulación sucesivas versiones contradictorias, lo que demuestra que alguna no debía de ser verdad. Sería algo que resulta impensable en todo país de tradición democrática, en el que los abusos, las mentiras de los políticos se castigan con su dimisión inmediata. ¿Te acuerdas del caso Watergate? En el presidente de Estados Unidos, Richard Milhouse Nixon, tuvo que dimitir, no por haber realizado un acto de espionaje sobre el Partido Demócrata, su rival en las elecciones, sino por mentir. Y es que la mentira es el peor de los pecados democráticos. Evidencia un modo de hacer política en el que lo importante es el poder, no el servicio. Pero en este caso, y en muchos otros, no solamente es el político de turno el que miente, sino también el propio partido político al que pertenece. Así, en el caso del señor Monago, el grupo parlamentario del Partido Popular emitió un documento en el que se afirmaba que su senador tenía asignadas labores de apoyo, además en su propia comunidad autónoma, en las de Andalucía y en Canarias. Aquello se reveló como una auténtica falsedad que rozaba lo grotesco y que desmintieron los propios senadores canarios del Partido Popular, como señalaba Jorge Urdanoz, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Pública de Navarra en noviembre de 2014, a propósito de este caso. Que un político mienta se ha descubierto y siga en su puesto es casi imposible en otros lares. Que lo haga un grupo parlamentario y por escrito es inconcebible. Pero aquí, entre nosotros, simplemente es oscuro. Ocurre ante nuestros ojos, pero no lo vemos.
Pero no solo este tipo de acusaciones son rechazables. La actividad profesional privada, una utilización de recursos de una empresa de gastos privados y costosos, billetes de avión a Canarias, business, sería inaceptable y se traduciría en la rescisión del contrato de quien abusa de su cargo. Aunque bajo ningún concepto quisiera ponerse Pedro Uriarte como ejemplo, puede decirnos que cuando trabajaba en la administración pública y las diferentes empresas en las que ha prestado sus servicios, justificaba con facturas hasta el último euro de sus gastos, como hacían la totalidad de sus colegas en las mismas. Este hecho revela, en segundo término, una enorme insensibilidad en el manejo de los recursos públicos, que en momentos como los actuales, en los que las consecuencias de 7 años de crisis son dolorosísimos para millones de personas. Esa misma insensibilidad la demostró el anterior jefe del Estado, Juan Carlos I de Borbón y Borbón, con su famosa cacería de elefantes en Botsuana y los hechos colaterales que luego se supieron con motivo de la misma. Afortunadamente, la ciudadanía reaccionó y estos hechos poco ejemplares originaron la caída en picado de su popularidad y de su valoración, que se tradujo finalmente en la prematura abdicación. En tercer lugar, además de esta falta de ética personal y de sensibilidad social, está claro que ha habido también una falta total de visión política en una situación como la que se está viviendo desde que la crisis comenzó a hacer sufrir a muchas personas con una sociedad altamente sensibilizada por este tipo de cuestiones y por otras que vamos a contar a continuación. Resulta increíble, por ejemplo, que las Cortes Generales están operando con un sistema de control de gastos de viaje de sus parlamentarios que tienen origen en 1978 y que es totalmente opaco. En base al mismo, los miembros de las Cortes Generales no tienen que especificar el motivo de sus viajes y las dos cámaras pagan directamente los traslados en avión, tren, barco o de sus miembros, que puedan ser ilimitados. Si a todo lo anterior unes la falta de funcionamiento de los organismos de control, como son la Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas, aunque ambos no tienen competencia sobre los órganos parlamentarios, tienes un panorama completo de que algo falla en determinadas administraciones públicas. 16.1.2 Una menor incidencia en el despilfarro. ¿Por qué acabo de referir estos comportamientos en la administración? Porque afortunadamente estos lamentables ejemplos de actuación y muchos otros que podría haber mencionado son situaciones lamentables que, salvo muy contadas excepciones, no se han observado en Euskadi. Lo demuestran así las sucesivas informaciones sobre los diferentes casos de despilfarro de los recursos públicos que han ido apareciendo semana tras semana en los medios de comunicación entre 2011 y 2014. Y como puedes ver en el cuadro que figura a continuación, en el País Vasco se ha dado un nivel infinitamente menor. Aquí vemos 4 casos de despilfarro denunciados. Casos denunciados en comunidad autónoma, casos en millones de euros y luego porcentaje sobre casos en total, sobre el PIB estatal y porcentaje de despilfarro sobre el PIB. Tenemos en Cataluña casos denunciados por 16.346 millones, en Andalucía de 2.870, Castilla-La Mancha por 2.450. No, a ver, he dicho. Sí, 2.450. Bueno, sí, Madrid 2.392, Galicia 1.503 y así tendríamos que bajar Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana, Asturias, Murcia, Castilla, León y Castilla, quiero decir, Aragón, Baleares, Cantabria, antes Canarias, pero Canarias a veces existe, otras no. Navarra, País Vasco, que tendría 40 casos denunciados por 40 millones de euros. El total sería de España 28.738 millones de euros en casos denunciados. El País Vasco tendría 40 y 60 Navarra. Con lo cual, ciertamente, en despilfarropublico.com, consultado el 24 de febrero de 2015, este era el cuadro. Con lo cual, el cuadro anterior no es una estadística oficial, sino que está sacado de esa interesante página web que publican unos estudiantes de la Universidad de Málaga, como puedes ver referenciada al pie de la citada información. Como puedes ver, en esta web se ha podido identificar por denuncias que se han hecho y han visto la misma una cantidad de diversas fuentes de despilfarro que a fines de febrero de 2015 ascendían a 28.738 millones de euros. De ese impactante volumen solo corresponde en la comunidad autónoma vasca 40 millones, es decir, el 0,14% del total, cuando, como tú sabes, el PIB se sitúa en esos momentos en un 6,07% del estatal y la población en un 4,66% sobre la misma referencia. La situación de Navarra, aunque algo peor, es también diferencial.
De ese cuadro se deduce también claramente que en Euskadi, aunque se hayan podido cometer errores de gestión, se han evitado las situaciones del escandaloso despilfarro que se observan en otros lugares de España. En Euskadi no existen aeropuertos sin tráfico aéreo, carreteras que no van a ninguna parte, costosos edificios faraónicos sin destino conocido, líneas de AVE sin pasajeros, en este caso tampoco existen con pasajeros, porque el AVE es una de las desafortunadas asignaturas pendientes en el currículum vasco, o fastuosas autopistas radiales sin tráfico y por tanto quebradas. Son algunos de los hechos lamentables que se observan en muchas otras latitudes y que reflejan una ética de comportamiento intolerable en la actuación de los recursos públicos que no se aprecian en las instituciones vascas. Podría alargarme añadiendo más ejemplos de esta especie de museo de los horrores y de los errores que te acabo de presentar, pero creo que con lo anterior quedará suficientemente clara la situación diferencial vasca, al menos hasta febrero de 2015. ¿Saldrán nuevos casos de despilfarro público? Seguro, pero estoy plenamente convencido de que en Euskadi serán comparativamente menores. Como eso te lo voy a poder demostrar cuando leas estas líneas. Te invito a que entres entonces en la página que vengo citando, despilfarropublico.com, y lo compruebes por tu cuenta. Si estas cuestiones te interesan, perspicaz lector o lectora. 16.2. El rechazo absoluto de la corrupción. La segunda de las pinceladas en las que quiero detenerme, a que acabas de leer el título de este epígrafe. Supongo que al leer la palabra que cierra el mismo se te habrán encendido en tu mente todas las luces de alerta. Como la prueba apuntaba más arriba, estoy escribiendo estas líneas finales de marzo de 2015 y España todavía chirría por los constantes y clamorosos casos de corrupción que está conociendo semana tras semana desde hace demasiado tiempo. Como es un asunto tristísimo, espero que las dos grandes viñetas que ofrecemos a continuación de los tres conocidos humoristas gráficos nos ayuden a poner esta cuestión en situación. Tenemos una de Licorice Pizza en El Mundo, 17 de noviembre de 2014, dos ajedrecistas, Ana de la India, Carlsen de Noruega, en el campeonato del mundo de ajedrez. Está el indio diciendo: te como la alfil a no ser que me pases un sobre con 10.000 euros en B. Y el noruego dice: rayos, me ha hecho la apertura española. Cachilimochilis. Lo que acabas de ver es solo un chiste, pero refleja cuestiones sangrantes. ¿Cómo es posible que altísimos responsables de un partido de gobierno reciban complementos salariales percibidos en sobres con dinero constante y sonante? ¿Cómo se puede aceptar que un partido que va a gobernar o que gobierna y que por lo tanto debe perseguir el fraude fiscal pague la reforma o la adquisición de alguna de sus sedes con dinero negro? Y aquí va otra viñeta que deseo que ayude a reflexionar. De Forges, un país, 10 de noviembre de 2014. La corrupción nos está hundiendo. Tenemos que hacer algo urgentemente. Huyamos. Eso, a las Seychelles. 16.2.1. Un fenómeno universal. Esta intolerable situación, no pienses que solo ocurre en España. En absoluto. Es un fenómeno que padecen con mayor o menor intensidad otros países, lo cual no nos parece sentirse satisfecho por aquello de mal de muchos, consuelo de tontos, sino para destacar la situación de aquellas sociedades que padecen esta lacra y en menor medida, como es la vasca. Para situarte en un contexto global, permíteme que te traslade algunos ejemplos de lo que se observa en el mundo, con motivo de la cumbre APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, un poderoso foro que reúne a una veintena de las economías más importantes de aquella emergente zona mundial, celebrado en Shanghái del 10 al 12 de noviembre de 2014. Se ha sabido que se han aprobado un importante acuerdo promovido por el país anfitrión que se está inmerso en una vigorosa campaña de limpieza doméstica para el establecimiento de mecanismos de cooperación que permitan la captura y extradición de corruptos que han buscado refugio fuera de sus fronteras, por ejemplo en las Seychelles, que citaba Forges en su testimonio gráfico. Se han conocido también de tres países que pertenecen a esta importante organización multinacional. Estados Unidos, Canadá y Australia son los que más objetivos económicos chinos albergan y en muchas ocasiones se niegan a extraditarlos por temor a que no reciban un juicio justo, lo cual es una forma elegante de aceptar que puedes ser un corrupto con tal de que no hayas merecido tan noble calificativo en un país capitalista. El asunto no deja de ser llamativo, ¿no crees? A pesar de ello, el 30 de octubre de 2014, China informó que gracias a la cooperación de 40 países diferentes había conseguido la repatriación de 180 corruptos. Los primeros 100 días de una operación que ha bautizado con el cinegético nombre de Caza del Zorro. Esta cifra de corruptos repatriados es sin duda pequeña si lo comparas con los 13.000 funcionarios que se han declarado culpables de este delito en los 9 primeros meses del año 2014.
Sin escaparnos escandalizados de Asia, en diciembre de ese año se supo también que la corrupción ha empujado al príncipe heredero de Tailandia a divorciarse, porque 7 parientes de su esposa se enriquecieron usando su vínculo con la Casa Real. ¿No te suena algo parecido que se ha conocido en España? Un episodio de corrupción masiva que ha sido sometido a escrutinio judicial con la lamentable consecuencia de que distinguidos miembros de la familia real española se van a tener que sentar en el banquillo de los acusados postilla para ser declarados inocentes, salvo Urdangarín, por tonto. Y si ahora nos acercamos a la Unión Europea, tienes los casos de corrupción que se han conocido en Portugal y se han originado en la entrada en prisión del ex primer ministro de ese país, el socialista José Sócrates, detenido por fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsificación de documento y corrupción. Y para no consumir demasiadas páginas más y acabar con tu paciencia, me voy a olvidar de las andanzas de Silvio Berlusconi y su singular ética de comportamiento, el bunga bunga. En cualquier caso, la posición de ocupa España en el ranking mundial que elabora cada año Transparencia Internacional con la colaboración de cientos de expertos vinculados a 11 grandes organismos internacionales es mala. Pues en el año 2014 ocupas el 37 puesto entre los países analizados, en los que es peor la posición 19ª entre los 30 países europeos, el 37 global y la 19ª entre los 30 países europeos. Aunque el fenómeno de la corrupción sea universal, sin embargo, hay que destacar que así se percibe en el ranking de Transparencia Internacional. No todos los países presentan perfiles tan sucios. De hecho, la lista de los países más limpios del planeta la encabezan, como no, países escandinavos, con Dinamarca en la cabeza, que se sitúa a muchísima distancia por encima de España. Pero no solamente le superan países con larga tradición democrática, como es la transparencia nórdica, también está Nueva Zelanda, Canadá, sino también menos desarrollados como Emiratos Árabes, Qatar, Botsuana o Bután. 16.2.2, una realidad consentida, pasando ahora a la escena estatal que nos resulta mucho más próxima y conocida, como recordaba el 30 de octubre de 2014 José Luis Zubizarreta, un inteligente comentarista político vasco. Los que llevamos ya algunos años en esto de la política, bien por dentro, bien por fuera de ella, no nos hemos olvidado, ¿cómo podríamos hacerlo?, de aquel trienio negro en cuanto a la corrupción que discurrió entre 1993 y 1996, el partido que entonces, en 2015, se encontraba en mayores aprietos, como habrás deducido, el señor Zubizarreta se refiere al Partido Popular, se lanzó al asalto del poder una campaña que tuvo el acierto electoral de resumir en 3 rotundas palabras lo que la gente vivía en su día a día o veía también en el día a día en el telediario: paro, despilfarro y corrupción. Seguro que si conoces la realidad española, la altura de inicios 2015, estas 3 palabras te han resultado extremadamente conocidas, curiosamente también en 2023. El señor Zubizarreta sigue apuntando con gran perspicacia y acierto lo siguiente: fueron años en que creíamos que se derrumbaba en un instante todo lo que tanto había costado construir. Oímos además furibundos ataques al adversario, incontables promesas de regeneración que sonrojarían si las escucharan de nuevo a quienes la pronunciaron. Resonaron también en nuestros oídos, cómo no, los golpes de pecho que se daban los culpables y que presagiaban el fin de una etapa de imponderables errores. Nunca más, dijeron, todo quedó en nada, por mejor decir, en lo que hoy tenemos de nuevo ante la vista, porque nada mejor que aquellas 3 palabras para describir lo que hoy está pasando. Sí, muy curioso. 1993-96, en el año 2015 y en 2023. Como señalaba acertadamente este comentarista, tras proclamadas muestras de arrepentimiento público absoluto, llegó la época de las vacas gordísimas, cuando se inicia, por aquellos años 90 del siglo pasado, el ciclo expansivo más importante que ha conocido la economía española en su época moderna. Se vuelve a las andadas con una falta de control absoluta y con una permisividad total. Durante muchos años España se convirtió en un país de sordos, ciegos y mudos, como refleja la clásica imagen que figura a continuación y que representa a los llamados 3 monos sabios que protagonizan la escultura de madera situada en el santuario de Toshogu en Nikko, al norte de Tokio, que me he permitido elegir no el original japonés, sino otro más representativo con billetes de dólar que está en el epígrafe representando, recogido en la web Dream Life. Aunque te puede extrañar que haya empleado esta imagen tan descriptiva
Lo he hecho a conciencia porque las autoridades tuvieron un termómetro muy claro de que algo estaba pasando en España cuando el número de los billetes de 500 euros, los famosos Bin Laden, pues vaya que existían, pero nadie los veía, pasaron de 12,96 millones de billetes en circulación en 2002 a un máximo de 113,72 millones en el año 2008, con un valor nada menos que de 56.388 millones de euros. Parte de sus billetes fueron a los bolsillos de los corruptos o financiaron operaciones de fraude fiscal sin que los responsables institucionales parecieran enterarse, a pesar de lo escandaloso de las cifras anteriores. España se convirtió en el país en el que nadie veía nada raro ni razonaba, porque cuando se producían denuncias se ignoraban. Debo ya recordar una clarísima, además realizada también con gran valentía por una gran persona muy representativa. Se trataba de lo que hizo Mercedes Gallizo en el país el 10 de febrero de 2012. Esta política socialista ocupó un cargo relevante en el Ministerio Interior como directora general de instituciones penitenciarias entre 2004 y 2011. Debió haber mucho porque escribió lo siguiente, la silla. Cualquiera que se mueva en este mundo sabe que también existe corrupción en algunos aledaños de instituciones que deberían ser intocables, muy minoritaria, pero efectiva, muy efectiva. Algunos listados de personas implicadas en estas prácticas son conocidos por mucha gente en las más altas instancias, en las instancias que tienen la responsabilidad de investigarlo en serio y atajarlo, pero esta es una materia que se ha convertido en intocable. Nadie se atreve a dejar a algunos reyes desnudos, mucho por temor reverencial a entrar en determinados ámbitos, otros porque dudan de ser respaldados en este empeño. Hay demasiados intereses en juego y demasiados poderosos. También existe el miedo físico incluso. ¿Qué crees que pasó tras una denuncia tan clara realizada por una persona relevante? Nada, niente, rien. Le pidieron a esta señora estos listados de personas implicadas en estas prácticas, le indicaron que señalara las instancias que tienen responsabilidades en investigarlo en serio y en atajarlo, le solicitaron que aclarase cuáles eran esos intereses en juego o le de miedo físico. No, la vida siguió. Como la canción, la vida sigue igual, hasta que las cloacas estallaron. 16.2.3 La lacra generalizada. Te transcribo a continuación para que te vayas situando mejor en lo que Agatha Christie denominaba la escena del crimen, el significativo párrafo de un artículo que leyó Pedro Luis Ugarte Santa Marina mientras escribía la primera versión de estas líneas el 18 de octubre de 2014. Se titula Las tarjetas como síntoma. Está firmado por Fernando Onega. Te lo aporto porque se trata de un destacado periodista que fue director de comunicaciones de presidencia del gobierno con Adolfo Suárez. Dice así: los ciudadanos han visto demasiado latrocinio, han visto partidos de gobierno financiados con instrumentos ilegales, han visto líderes políticos y sociales enriquecidos sin justificación, han visto sindicatos manejando fondos irregulares, han visto auténticos saqueos de municipios y bancos. En la misma línea, el mismo día que Fernando Onega escribía lo anterior, La Vanguardia, Joan B. Culla, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, escribía en El País otro interesante artículo titulado Una España sin espejos. Te copio uno de los párrafos que hacen referencia a los distintos casos observados en 2014. Cuando se investiga un caso de fraude y malversación masivos en la base aérea de Getafe, existe una denuncia por la gestión económica del Hospital Militar Gómez Ulla y cada día conocemos detalles más escandalosos alrededor del asunto de las tarjetas Black de Caja Madrid y de Bankia, y sabemos que el líder histórico del Soma UGT, Fernández Villa, el hombre del pañuelo rojo al cuello y puño alto junto a Alfonso Guerra en Rodríguez, ¿no? Hurtó al fisco 1,4 millones de euros. Y vemos el fraude de los ERE y el de los fondos de formación para los parados en Andalucía. Y siguen colando los casos Gürtel, Fabra, Cotino, Bárcenas, Palmarena, Nos. Para completar esta especie de museo de los horrores, un día después el Correo publica un pésimo reportaje bajo el expresivo título de Saqueo a España. En él hacía figurar un total de 27 fotos de protagonistas de tan lucrativa actividad. Todos ellos personajes muy conocidos. Significativamente ninguno de ellos residía en Euskadi. Lo que este diario calificaba de saqueo se ha observado singularmente en algunas comunidades en las que a día afloran casos notorios de esta lacra que tú conoces muy bien y que estoy seguro que no hace falta recordar, como has podido comprobar yo mismo tras escribir esta primera versión de estas líneas. Tras completarla, dar un suspiro de alivio porque pensaba que había terminado este epígrafe,
que recuerdan cosas tan desagradables. 2 días después apareció un nuevo caso muy grave que un periódico vasco titulaba La mayor operación contra la corrupción política en la historia de España. En ella se produjo la detención de 51 políticos y empresarios por amañar 250 millones de euros en concursos públicos. Era la famosa Operación Púnica, en la que está implicado el número 2 de la Comunidad de Madrid, un destacado dirigente del Partido Popular, un verdadero escándalo que se une al hecho de que el presidente de esa comunidad, el señor González, por cierto, aunque no tenga nada que ver, algún conocido enemigo del concierto económico, no haya sido presentado a la reelección para su cargo por sospechas de corrupción no probadas hasta marzo de 2015. Y sin duda, al leer lo anterior te preguntarás cómo hace Pedro Luis Uriarte. ¿Cómo es posible que se haya llegado tan lejos? Quizá la explicación la encuentres en esta inteligente viñeta que se muestra a continuación. Los corruptos son más infecciosos que los enfermos de ébola y nadie los aísla. Luego llegaría la pandemia del COVID. El País, 20 de octubre 2014. Tenemos, por lo tanto, planteado el desafío que destaca el roto en la viñeta que acabas de ver. La de aislar a los corruptos y tras ello la de eliminarlos, porque como señalaba acertadamente el profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Pública de Navarra en diciembre de 2014, en 1921 Ortega echaba en falta un proyecto que vertebrara al país. Casi 100 años después, lo preparatorio es algo mucho más modesto, unos sencillos desagües. Y este profesor añadía a continuación que mientras el nivel de detritus institucional empieza a subir hasta extremos nunca vistos y el hedor se hace irrespirable, seguimos escuchando a los paladines de la irresponsabilidad. Son mucho más poco... solo son algunas manzanas podridas, claman. Pues bien, no es así, sino algo mucho más grave, como señalaba Jorge Urdanoz. No desaguan porque saben que ellos se irían por el sumidero. Con la excrecencia de la España invertebrada hemos pasado a la España indesaguada. Y no nos merecemos esto. 16.2.4. Una situación diferencial. Como antes te apuntaba, la corrupción es un fenómeno universal. Esto se deducía de todos los casos que vengo contando y que se extiende desde China a España. Y de tantos otros similares. El economista austríaco Ludwig von Mises señaló en una de sus obras que la corrupción es un mal inherente a todo gobierno que no esté controlado por la opinión pública. Habría que añadir que también en esos casos se produce, aunque en muchísima menor medida, si la sociedad está despierta y exige soluciones. Por ello, para mí es una satisfacción manifestarte que este autor, Pedro Luis Uriarte de Santa Marina, que se refiere, no está ciego, que no ha visto nada de lo anterior, ni remotamente en Euskadi. También en este tema, Euskadi es singular porque nos han observado los casos de corrupción masiva del citado saqueo, que han surgido como las setas en un día soleado de otoño en otros lares. En las redes sociales circulaba a finales de 2014 un malévolo comentario que traslado sin ni garantía ni responsabilidad. La corrupción es como la paella, en ningún sitio la hacen como en Valencia. Y es que cada asunto que se investigaba en esta comunidad levantina acababa manchando la honorabilidad de sus cargos públicos, como apuntaba el director de La Vanguardia, Marcius Carol, el 20 de diciembre de 2014. Para confirmar que la visión que te anticipo sobre el País Vasco no es una benevolente opinión de este autor, fruto de la complaciente mirada sobre la realidad vasca, permíteme que te ofrezca algunas referencias. En primer lugar, y con tu permiso, voy a recordarte, aunque te extrañe, a una relevante dama, Teresa de Ahumada y Cepeda. Quizá no te suene con ese nombre y sí con el que ha pasado a la historia, Santa Teresa de Jesús, la fundadora de la Orden de los Carmelitas Descalzas, que hoy cuenta en sus filas con 10.000 monjas en 40 países. Sin duda te preguntarás, entre mosqueadores nombrados, ¿por qué se me ha ocurrido meter este lío una monja visionaria, rompedora, astuta, observadora y encima guapa? No es porque me haya dado un arrebato místico, no me lo ocurriría a ella, ni porque en marzo de 2015, cuando escribe esas líneas, se está celebrando el 5º centenario de su nacimiento. Lo hago porque esta preclara mujer afinó mucho en la valoración de las faltas que podían cometer sus monjas, señalando que podían ser leves, medias, graves, más graves y gravísimas. 5 niveles que te ruego que tengas en mente para valorar lo que viene a continuación. En segundo lugar, pienso que resulta muy significativa la comparación entre la percepción que existe en España en relación con la corrupción y la que se manifiesta en Euskadi. De acuerdo con la web del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, en sus datos de noviembre de 2014, el principal problema para los españoles era el paro, con el 77% de las respuestas, ocupando un significativo segundo lugar, la corrupción y el fraude, con un 63,8%.
50% de las mismas ya muy alejado. En tercer lugar figuraban los problemas de índole económica, 25,5% de las indicaciones, seguidos por los políticos en general, los partidos políticos y la política, con un 23,3% de referencias. Como puede suponer, la percepción ciudadana va variando a lo largo del tiempo en función de los casos de corrupción que hay en los medios de comunicación. En febrero de 2015, la preocupación por la corrupción, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Sociológicas y CIS, seguía siendo el segundo problema que más preocupaba a los españoles, pero en este caso con un 48,5% de las respuestas, es decir, 20 puntos menos que la referencia que he empleado anteriormente en noviembre de 2014. En esa misma fecha, el Gabinete de Prospecciones Sociológicas del Gobierno Vasco hacía una encuesta de contenido similar, recogiendo las opiniones de los habitantes de Euskadi. En este caso, el primer problema era, como el caso de España, los problemas ligados al mercado de trabajo, con un 83% de las citas, seguido por los problemas económicos, con un 26%. La corrupción y el fraude figuraban en décimo lugar, con un 8% de las referencias, es decir, 56 puntos porcentuales menos que la referencia española. ¿No te parece muy reveladora lo diferente percepción sobre este fenómeno de la ciudadanía española y la vasca? Para mí no lo es. Porque estamos hablando de una comunidad autónoma de alto nivel de renta, elevada cualificación educativa y acostumbrada a elegir entre diversas opciones políticas y con los máximos índices de lectura de prensa de todo el Estado. ¿Quiere esto decir que en el País Vasco no se ha dado ningún caso de corrupción y que por aquí no tenemos ni sinvergüenzas ni aprovechateguis? Por supuesto que no. No soy tan idiota como para sacar pecho por ello, ni para proclamar que Euskadi es la isla paradisíaca sin corrupción, pero recordando el baremo teresiano que antes te apuntaba, la diferencia entre otras comunidades y Euskadi es sencillamente abismal, y quien así no lo reconozca con las referencias existentes hasta finales de marzo de 2015 es que no quiere ver lo evidente o que defiende determinados intereses, algunos, por cierto, extremadamente detectables. Como destacaba en un episodio anterior, en todos los países se observan casos de corrupción y de fraude, pero en Euskadi su número y su cuantía económica y muy significativo. El nivel de las personas implicadas ha sido, hasta el momento, infinitamente menor a los del resto del Estado. Y ello no solo por fortuna, sino también por una cultura cívica y por un control más estricto. Como consecuencia, estamos ante un factor que en estos momentos es claramente diferencial. 16.2.5. Una realidad que puede discutirse, pero que está avalada por datos estadísticos. El 1 de noviembre de 2014, el entonces senador del PNV, Joaquín Villarrecha, actualmente consejero de Educación del Gobierno Vasco, quien anteriormente fue alcalde de Tolosa, escribía un artículo titulado Un Parlamento amordazado, en el que señalaba que la clase política vasca, posiblemente porque somos un país pequeño, más fragmentado políticamente, y en el que la ausencia de mayorías absolutas nos ha condenado, bendita condena, a este ejercicio tan sano y saludable que es el pacto del consenso, ha interiorizado y ha hecho suya una forma de hacer política y de gestionar los recursos públicos que, parafraseando al presidente del EBB, Antonio Ortúzar Arrobarrena, ofrece muchos menos resquicios y muchas menos responsabilidades para los garbanzos negros. Este político vasco añadía muy acertadamente que los políticos vascos no podemos caer en la autocomplacencia. Nadie está a salvo de la amenaza, ni a JPNV ni ningún otro partido vasco. Todos debemos mantener la guardia siempre alta. Siempre. Debemos mantener el grado de tolerancia contra la corrupción en cero. También en la lucha contra esta lacra, los vascos debemos ocupar y liderar la vanguardia. Con palabras y con hechos, solo así podremos mantener y perpetuar esta honrosa excepcionalidad vasca. Está claro que la negrita es de Pedro Luis Ugarte Santa Marina, que resalta: debemos mantener el grado de tolerancia contra la corrupción en cero. También en la lucha contra esta lacra, los vascos debemos ocupar y liderar la vanguardia, para enfatizar la idea que esto transmite. Pues bien, parece que hasta finales de noviembre de 2014 no hay datos más actualizados en este libro. Esto sería así. Y como te he prometido sustentar con datos concretos en todo este título, y por supuesto también este capítulo, a continuación puedes ver un cuadro donde se reconocen los casos de corrupción en el Estado español hasta el día 2 de noviembre de 2014, según publicó en ese día la agencia Europa Press en un artículo Corrupción galopante. Casos de corrupción por comunidades autónomas: imputados, condenados, suma de imputados y condenados, porcentaje de imputados y condenados. Tenemos a Andalucía: imputados 383, condenados 56, suma de imputados y condenados serían 439, y porcentaje de imputados y condenados
23,4%. Como no queda claro si la suma de condenados e imputados están mezclada, pues vamos a señalar solamente imputados y condenados y vamos a dejar de lado lo de la suma y el porcentaje. En Baleares serían 313 imputados y 29 condenados. En Canarias, 201 imputados y 0 condenados en aquel momento, 2 de noviembre de 2014. En Cataluña, 178 imputados, 20 condenados. Galicia, 157 imputados y 8 condenados. Madrid, 123 imputados y en aquel momento 0 condenados. Y bajando, después tenemos Valencia, después Murcia, Aragón, Asturias, País Vasco, estarían 30 personas imputadas y 0 condenadas en aquel momento. Con Melilla, con 23 imputados y 0 condenados en aquel momento. Y así bajaría hasta el caso de Extremadura, que habría 0 personas imputadas y 7 condenadas, lo cual resulta curioso porque está cerca de Cantabria, que tendría en ese momento 0 personas imputadas y 1 persona condenada. Posiblemente se refiera a Ormaechea Cazón. Vete a saber. Como puedes apreciar, entre esas 1.874 personas, se refiere a las 1.712 personas imputadas y las 162 personas condenadas. O condenadas a corrupción. A Euskadi la corrupción le corresponden 30, un número doloroso, rechazable. Siendo esto así, está claro que representa un 1,6% del total estatal, lo cual sitúa a esta comunidad autónoma muy por debajo de lo que correspondería por población sobre esa referencia, un 4,7%. Y que se halla a enorme distancia de aquellas regiones donde se ha incidido más en estas áreas, ya sea Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Madrid, Valencia. Según esta misma información de la Agencia de Europa Press, los casos con mayor número de imputados eran el caso de los ERE falsos, con 229, luego han ido aumentando, Gürtel con 150, Andrax con 120, Unión con 100, Pokémon con otros 100 y Astapa con otros tantos. Y en este peculiar ranking, el único caso vasco, el caso de Miguel, que ha tardado 13 años en ser juzgado. De Miguel serían esos 30 citados del País Vasco, esos imputados. Aparecerían en posición 18ª. Entre los 162 condenados a corrupción, en ese momento no había ninguno en Euskadi. Ahora que la sentencia firme, en 2023 hay alguno. Pero de esos 30, el porcentaje mínimo es el que ha sido efectivamente condenado. 16.2.6, una necesaria reacción. Confirmando todo lo anterior, el 15 de noviembre de 2014, el lehendakari del gobierno vasco, Iñigo Urkullu Rentería, señalaba que, aun admitiendo que puede haber casos puntuales en Euskadi, de hecho, los hay, alguno doloroso para su partido, como es el llamado caso de Miguel, la sociedad es mayoritariamente sana y transparente. Añadían que el gobierno que dirige tiene las manos limpias, manipulité, que permanece activo contra cualquier posible delito en el ámbito de los partidos y de los cargos públicos. En la misma línea, al día siguiente, el presidente del PNV, partido mayoritario vasco, Andoni Otuz Arruabarrena, reiteró el mensaje. Lo hizo acompañado de la líder de esta formación política en Vizcaya, Itxaso Atutxa, en un mitin celebrado en Amorebieta, un pueblo de este territorio. En este acto partidario, Ortuzar animó a los militantes a no bajar nunca la guardia, a regresar cada noche a casa cansados, pero con la conciencia tranquila, para que su partido siga estando en la primera posición de la honradez, en la carrera por la honradez. Y reivindicó el modelo PNV basado en la honradez, honestidad, cercanía y dedicación, aunque se trate de la manifestación del máximo responsable de un partido político. Queremos señalar que estos temas hay que dejar de lado la ideología de cada cual, porque las ideas de tolerancia cero contra la corrupción y la cultura social basada en la honradez y honestidad deben merecer el apoyo total de la ciudadanía vasca. La mía, desde luego, merecen al 100%, y estoy seguro que la tuya también, como merecen mi total respaldo de la declaración que hizo Transparencia Internacional el 3 de noviembre de 2014, en la que se instaba a los partidos y responsables políticos a la adopción de un conjunto de medidas drásticas y urgentes contra la corrupción, y a que se adoptaran de una inequívoca, firme y contundente actitud para atajar este preocupante fenómeno, tomando medidas efectivas, consensuadas e inmediatas que pongan freno a esta insostenible situación.
Esta organización internacional instaba a los responsables políticos a que adoptaran medidas a todos los niveles, institucionales, legislativas, políticas, como única vía para atenuar el evidente nivel de indignación y desafección ciudadana. En concreto, proponía 20 medidas efectivas y urgentes centradas en el ámbito de la transparencia económica y financiera de los partidos políticos, en la transparencia y democracia electoral y en el marco jurídico e institucional para prevenir y combatir la corrupción, al mismo tiempo que reclamaba a los partidos políticos un amplio acuerdo, un pacto general contra la corrupción que permita corregir y encauzar la grave situación y la alarma social actualmente existente. Personalmente estamos de acuerdo con un filósofo de origen bilbaíno, Javier Goma, quien viene defendiendo que hay que recuperar la virtud como ejemplaridad. Como él bien dice, a un político ya no le basta su legitimidad para representante que ha salido de unas elecciones. Además, tiene que ejercitar el poder de una manera ejemplar. Solo así se ganará la confianza de sus ciudadanos. Uso no es fiable por su modo de ser y de comportarse según una trayectoria que admite errores y caídas, pero que tiene que tener un saldo positivo de ejemplaridad. Sabias palabras que desde luego son aplicables a la vida pública, pero que también debe de serlo a la privada, a la tuya, a la mía, estimado lector, lectora, porque como apunta acertadamente de nuevo Javier Goma, somos ejemplo para los demás y los demás son ejemplo para nosotros, lo queramos o no. Si entre todos construimos esa mejor y mayor ejemplaridad, estoy seguro de que veremos un futuro en el que la corrupción, en términos de percepción ciudadana, pase a una posición secundaria. Y ello, tanto porque no existen corrompidos, como porque además también han desaparecido los corruptores, una categoría de la que hemos hablado un poco en este epígrafe, pero que nunca debemos olvidar. 16.3, una categoría diferencial. Con todo lo anterior, sensato lector, lectora, creo que te habré dado suficiente información, comentarios y datos para que llegues conmigo a la satisfactoria conclusión de que, valorando todo lo que hemos conocido hasta el momento, y subrayo estas tres últimas palabras, la degradante y agradable marea de la corrupción no haya alcanzado el País Vasco, ni con mucho los niveles, algunos de auténtica inundación, que ha alcanzado en otras zonas. Recuerda, por otro lado, que como hemos comentado al principio de este capítulo, es observable un control más estricto de los recursos públicos y un menor despilfarro. Con todo ello, me gustaría que convinieras conmigo que las tres pinceladas con las que he pretendido fundamentar que Euskadi cuenta con una administración más sana son aceptables y que este campo Euskadi acredita también una impronta diferenciada. Con esto cerramos este capítulo, pero espero que te haya interesado y que tiene una especial significación porque, como te comentaré en uno de los capítulos que integran el próximo título, el concierto requiere de un entorno modélico. Podemos pasar, por lo tanto, a analizar la última de las 6 categorías en las que venimos trabajando. ¿Me acompañas? Pues claro que sí, al 17, un modelo de país equilibrado. Para completar la sexta de las categorías que vengo explicando con el noble propósito de tratar de fundamentar la idea de que Euskadi cuenta con una impronta diferenciada, vamos a analizar las 5 pinceladas diferentes que creo que prueban suficientemente lo que reivindica el título de este capítulo, que es correcto, es decir, que estamos ante un país equilibrado. En primer lugar, voy a hacer referencia a la clara recuperación de la calidad de vida que se ha producido en Euskadi para pasar a continuación a analizar el nivel de desarrollo humano. Valoraré seguidamente el nivel de igualdad conseguido en la sociedad vasca y el grado de solidaridad que se aprecia, y cerraré este importante apartado con un análisis de las acciones que se están desarrollando en territorio vasco para dar una protección prioritaria a los más débiles y a los que la vida va dejando atrás. ¿Te parece interesante este planteamiento? Espero que sí, no solo por su contenido, sino también después de hablar de cuestiones como el despilfarro de los recursos públicos o de la corrupción. Este capítulo va a entrar en ámbitos más agradables para que el cuadro que estoy pintando no te recuerde a las obras más negras de aquel pintor genial llamado Francisco de Goya y Lucientes, de Fuendetodos, Aragón, si no recuerdo mal, no era de Calanda. Bueno, en cualquier caso, gran pintor.
17.1, una clara recuperación de la calidad de vida. Cualquiera que haya vivido en el País Vasco habrá percibido la mejora espectacular que se ha producido en la calidad de vida de sus habitantes en el territorio de la comunidad autónoma vasca. Por citar solo a sus capitales, tenemos el caso espectacular de la transformación de Bilbao, al que hemos hecho referencia anteriormente y que ha quedado reforzado por un estudio publicado por la firma consultora internacional KPMG a principios de 2015. El trabajo está centrado en las localidades mundiales de mediana dimensión y de Bilbao destacan su magnetismo tras su transformación y lo sitúan en un grupo de ciudades que, a su juicio de la empresa, también lo poseen: Denver, Oklahoma City, Pittsburgh, Malmo, Tel Aviv, Changwon, Incheon en Corea y Christchurch en Nueva Zelanda. Pero Euskadi no solo es Bilbao, por ello no debemos olvidarnos, sino también destacar que Donostia San Sebastián, una ciudad de belleza natural altísima e incomparable, y Vitoria-Gasteiz se encuentran entre las ciudades de mayor calidad de vida de Europa. Basta con darse una vuelta por alguna de sus calles, parques, paseos o playas para percibirlo con claridad. Y a estas tres ciudades se le unen otras muchas villas, antiiglesias y pueblos que demuestran que en la Euskadi de nuestros días se vive muy bien, muchísimo mejor que cuando en 1980 se constituyó el gobierno vasco y consiguieron negociar un nuevo concierto. Pero ciudades, antiiglesias y pueblos bonitos hay en muchas partes del mundo, en Europa ni en España. ¿Existe algún elemento diferencial en este campo? Valóralo tú con los datos que vamos a continuación proferir y a analizar. 17.1.1, un territorio con buena calidad de vida. La OCDE publicó en octubre de 2014 un informe titulado ¿Cómo es la vida en tu región?, en el que analizaba precisamente lo que nos interesa. En este estudio se valoraba la calidad de vida existente en 362 regiones de los 32 países de la OCDE. Por si te animas a visitar alguno de los países identificados, el primer lugar estaba adjudicado a Canberra, en Australia. Para valorar una cuestión que aparentemente resulta difícil de percibir, pero difícil de medir, fácil de percibir pero difícil de medir, este informe analizaba 9 variables que se separan de los indicadores puramente económicos. Ya sabes que se pueden existir regiones y ciudades muy ricas, pero con muy mala calidad de vida, como era el Bilbao de los años 60 o 80 del siglo pasado. Educación, empleo, renta, seguridad, sanidad, medio ambiente, participación ciudadana, acceso a distintos servicios y vivienda. En el ranking que con todo ello establece la OCDE, referido a las diferentes comunidades autónomas del Estado español, la primera posición la ocupaba el País Vasco, que se situaba en el puesto 111 a nivel mundial, seguida por Navarra en el 148 y Madrid en el 154. En otras palabras, en el País Vasco existe una calidad de vida diferencial respecto a otras zonas del Estado y del mundo. De las regiones valoradas en esos 32 países, un total de 251, es decir, el 69%, tienen peor calidad de vida que en Euskadi. Pero debe quedar claro que no se trata de tirar cohetes, porque todavía queda por recorrer un gran trecho hasta alcanzar las primeras posiciones mundiales, que pienso que debe ser nuestro objetivo como país. 17.1.2, un territorio bastante feliz. Sentados el hecho de que contamos con una buena calidad de vida, vamos a valorar a continuación si nos sentimos dichosos con lo que tenemos, utilizando para ello no solo nuestras propias percepciones, sino estudios especializados. Uno muy valioso es el que publica el Instituto de Prospectiva Internacional. Esta entidad presentó a principios del mes de noviembre de 2014 los datos de su último barómetro sociológico. En él se pretendía establecer de alguna forma el grado de preocupación en diferentes comunidades autónomas sobre diferentes cuestiones. El citado informe, confirmando lo que se deduce del que te acabo de ofrecer de la OCDE, señala que la calidad de vida propia y de su familia, de los vascos, se sitúa en segundo lugar de entre las 17 comunidades autónomas. Para determinar esta posición se ha evaluado la percepción que tiene la población sobre la calidad de vida, el medio ambiente, la sanidad, la educación o la solidaridad. En base a las opiniones recogidas, en Euskadi, solo alrededor de un tercio de los ciudadanos se sitúan en la posición de infeliz. Las referencias del País Vasco contrastan favorablemente con las de otras comunidades autónomas, como son Canarias, Galicia, Asturias, Cataluña, que cierra este peculiar ranking como el territorio más infeliz, pues casi el 82% de sus habitantes se declara desdichado. Sin que esta calificación tenga que ver en absoluto con los avatares políticos que está viviendo esa comunidad autónoma en ese momento, en 2015, en el que se realizó y publicó esa encuesta. El objetivo de este barómetro
hacerlo es conocer la tendencia y el grado de temperatura en los temas sensibles. La primera conclusión que se obtiene del mismo es que el descontento con la calidad de vida ha aumentado fuertemente en toda España, al mismo tiempo que lo ha hecho la irritación y la incertidumbre de cara al futuro. Con ello, comienza a aparecer en el horizonte la realidad de una sociedad dual. Una parte de la población tiene un futuro comprometido por su situación de paro y falta de estudios, de preparación, mientras que otra disfruta de un elevado grado de bienestar. De hecho, en Euskadi ha subido hasta el 39% los vascos que afirman tener un bienestar completo, a pesar de la crisis, según se desprende de una encuesta sobre pobreza y desigualdad publicada por el gobierno vasco en 2014. Para completar esta visión, también llama la atención el hecho de que no existe una percepción social homogénea sobre las preocupaciones ciudadanas. Esto puede comprobarse observando los datos de dos territorios vecinos como Euskadi y Navarra. En la comunidad foral, más de la mitad de la población dice sentirse infeliz, al contrario de lo que se observa en la comunidad autónoma vasca. Con motivo del Día Internacional de la Felicidad, que se celebró el día 20 de marzo de 2015, conocía esta dichosa conmemoración, la Oficina Europea de Estadística, Eurostat, publicó un estudio con datos correspondientes a 2013, en el que se pretendía medir, mediante encuestas, algo tan subjetivo como el bienestar que perciben los ciudadanos. Según dicho estudio, la mayor satisfacción de vida europea se registra en Dinamarca, con 8 puntos sobre 10, empatando con Finlandia y con Suecia. Siguen a estos tres países nórdicos, Países Bajos, Austria, Bélgica y Luxemburgo. La media de la Unión Europea se sitúa en 7,1 puntos. Y España, según este estudio europeo, tendría una puntuación por debajo de la media, 6,9 puntos, aunque afortunadamente muy distanciada de Bulgaria, que cierra la lista con una calificación de 4,8 puntos. Portugal 6,2, Hungría 6,2, Chipre 6,2 y Grecia 6,2. Los factores que explican la percepción del bienestar individual se centran fundamentalmente en la salud, un capítulo en el que Euskadi presenta un nivel muy alto, y la situación económica, campo en el que la posición vasca es también positivamente diferencial en relación con el resto del Estado. En función de todo ello, se puede asumir sin temor a equivocarse que la puntuación vasca es en la estadística de naturaleza similar, que situaría por encima de la Unión Europea en niveles parecidos a los que presenta Irlanda, Alemania, Polonia, Reino Unido, alrededor de 7,3 puntos. 17,1.3. Un país en emigración. Como estoy seguro, sabrás, el País Vasco a lo largo de su historia ha pasado por situaciones muy complicadas, de naturaleza económica, social, política, y muchas veces se ha traducido en fuertes corrientes migratorias. Las amplias comunidades vascas que existen en muchos lugares del mundo, singularmente en Hispanoamérica, así lo atestiguan. Pues bien, podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que si la calidad de vida percibida en Euskadi, aparte de sus ciudadanos, fuese baja, se tendría que haber recuperado aquella constante histórica y haberse producido un flujo sustancial migratorio fuera de las fronteras europeas, vascas. Pues bien, situando la emigración de Euskadi en un contexto europeo, puedes ver en el cuadro que figura a continuación cuál es la tasa de emigración por cada 1.000 habitantes en el año 2012 de los 27 países de la Unión Europea, entre los cuales se ha incluido la referencia a la comunidad autónoma vasca. Tasa de emigración por cada 1.000 habitantes en la Unión Europea. Tendríamos Chipre, una cifra en torno a 20 por 1.000 habitantes, Luxemburgo, Irlanda, en el entorno de ese 20. España estaría en el entorno de 10, más o menos. Bajando, estaría Alemania, la media de la Unión Europea, a 27, y por debajo incluso de Finlandia, Hungría, Bulgaria, y parejo a la de Italia encontraríamos a la comunidad autónoma vasca. Como puedes apreciar, la situación de Euskadi desde esta perspectiva no puede ser más favorable. Creo que es una referencia positiva que nos permite cerrar esta primera pincelada sobre la calidad de vida vasca, que espero que te haya llenado de satisfacción, sobre todo si eres uno de esos habitantes de Euskadi. 17,2, un país que apuesta por el desarrollo humano. Ibarretxe añadiría sostenible. Acabo de hacer la valoración de la buena situación vasca en términos de calidad de vida. Pues bien, ahora vamos a adentrarnos en un tema aún más interesante, como es el desarrollo humano, cuestión clave desde una perspectiva personal. Una vez más, para valorar la situación diferencial en la que se encuentra Euskadi en relación con este escenario,
Me voy a basar en datos estadísticos y en referencias que han sido publicadas y no en meras opiniones de este autor, amigo tuyo. Con ello, confío en trazar una pincelada cuyo contenido convenzca. Vamos a ver si lo logramos. 17.2. Una referencia imprescindible para valorar el desarrollo humano. No sé si has oído hablar alguna vez del índice sobre desarrollo humano, el IDH. Se trata de un indicador que surge en 1990 tras el trabajo de investigación de un economista pakistaní llamado Muhub ul Haq. 25 años después se ha popularizado, es conocido en todo el mundo. Este índice mide la situación en este importantísimo campo, país por país, y lo elabora periódicamente una entidad global llamada Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. El último IDH, entonces, había sido publicado en 2014. Para identificar el nivel estadístico de desarrollo humano se utilizan tres parámetros distintos. La existencia de una vida larga y saludable determinada según la esperanza de vida al nacer, la educación recibida calculada en la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como los años de duración de la educación obligatoria, y la evaluación de si existe un nivel de vida digno medido por el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo y expresado en dólares estadounidenses. 17.2.2. Una gran dispersión entre los países del globo. El último informe sobre desarrollo humano fue presentado el 24 de julio de ese citado año 2014 en Tokio. En el mismo se incluían los valores del IDH con valores en los datos del año 2013 con una calificación que varía en el mismo desde el 0 al máximo, que es 1. El estudio publicado incorpora el análisis de 187 países siguiendo la metodología establecida en 2012. Todos ellos quedaron agrupados en 4 grandes categorías. 49 países con un IDH muy alto que quedaban identificados con el color azul. 53 países con un IDH alto identificados con el color verde. 42 países con un IDH medio señalados con el color amarillo. Y finalmente 43 países con un IDH bajo a los que se les distinguía con el color rojo. Entre los países con un IDH más alto ocuparon las 5 primeras posiciones del país Noruega, con un IDH de 0,944, seguido de Australia con 0,933, Suiza con 0,917, Países Bajos con 0,915 y Estados Unidos 0,914. Las siguientes posiciones, hasta la 10ª, estaban ocupadas por Alemania, Nueva Zelanda, Canadá, Singapur y Dinamarca. España quedó clasificada en ese año en el puesto 27 con un IDH de 0,869. Estoy seguro de que al conocer la identidad de los 10 países que despuntan en este campo no te habrá extrañado en absoluto, porque entiendo que tú, lo mismo que nos ha ocurrido a muchos, los valoras como lugar de alto desarrollo humano. De hecho, Noruega, un país que Perú Suerte conoce bastante bien, ocupa con todo merecimiento la primera posición en este significativo índice desde el año 2002. En cambio, quizá te ha llamado la atención la baja posición de España, pero si te fijas, los 3 factores que componen el IDH, aunque la esperanza de vida al nacer de los que lleguen al mundo en ese estado se encuentran entre las más altas del mundo, las posiciones en educación y PIB per cápita son mucho más pobres. Pero obviamente hay muchos países que se encuentran peor que España, según el informe de 2014, y mirando al final de la tabla te indico a continuación los países de menor desarrollo humano del mundo, con la esperanza de que no tengas la desgracia de vivir en alguno de ellos. Como peor del globo, en la posición 187 se situaba Níger, con un índice de desarrollo humano de 0,337. Y tras este destrozado país, y de peor a menos malo, se encontraba la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Chad, Sierra Leona, afectada en ese inicio de 2015 por el gravísimo problema del ébola, Eritrea, Burkina Faso, Burundi, Guinea, y en la posición 178 Mozambique. Por lo tanto, en términos de desarrollo humano, es obvio que los problemas más grandes del mundo se situaban en África, lo cual no ocurría en años anteriores porque algunos de los países asiáticos se encontraban también a la cola. Pero como consecuencia del enorme crecimiento que ha tenido ese espacio económico, con algunos estados muy destacados en términos de expansión, entre los cuales la referencia más señalada es, como bien sabes, la de la República Popular China, han conseguido abandonar estos últimos lugares.
17.2.3. Euskadi disfruta de un elevado nivel de desarrollo humano. Utilizando la misma metodología que la empleada por el PNUD en Naciones Unidas, el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, publica periódicamente cómo ha evolucionado el índice de desarrollo humano de los distintos territorios vascos. Tras ello, realiza su comparación con los países que forman parte de Naciones Unidas y que se sitúan en los primeros lugares en la evaluación de esta significativa referencia. Como has deducido el título, este epígrafe, la situación vasca resulta muy favorable. Puedes ver los datos que figuran a continuación, la realidad que se observaba en el año 2007, últimos datos publicados en 2014 por Eustat. Tendríamos un índice de desarrollo humano en 2005, donde Noruega ciertamente tenía un 0,968, País Vasco tendría 0,964, Australia 0,962, Canadá 0,961, Irlanda 0,959, Suecia 0,956. Si te ha sorprendido esta destacada posición significativa, que no conoces bien Euskadi, por lo que me atrevo a recomendarte que nos visites con más frecuencia si no vives en la comunidad autónoma vasca. Te voy a facilitar otra referencia que, aunque no está incluida en el índice de desarrollo humano, sin embargo, podríamos situarlo perfectamente dentro de la referencia, pues permite añadir otro elemento más muy significativo para valorar la calidad de una sociedad. Me refiero a algo tan desagradable y tan negativo como es la tasa de víctimas por la violencia machista. En este campo desagradable, puedo decir que Euskadi fue en 2013 la autonomía con menor tasa de violencia de género, con un índice de 62,6 casos por cada 100.000 mujeres, según el Observatorio de la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. En aquel año, este organismo recogió la existencia de nada menos que 124.894 denuncias, de las que eran un 2,8% menos, afortunadamente, que en el ejercicio anterior, y un 12% inferior a los datos de 2008, cuando comenzó la crisis económica. La media española en el año 2013 fue de 136,6 casos por cada 100.000 habitantes mujeres, por lo que el País Vasco se sitúa prácticamente en la mitad, en una posición muy destacada, seguido de Cataluña, 75,3 casos. En el polo opuesto se sitúa Andalucía, con 188,6 denuncias por cada 100.000 mujeres y nada menos que 6.800 víctimas con orden de protección. Todo lo anterior te ayudará a mejorar la visión de la sociedad vasca y, si no vives en Euskadi, a honrarnos con tu visita. Como puedes apreciar, la comparación de Euskadi con las naciones más avanzadas en este campo no podría ser más favorable. En el año 2005, destacando en especial la situación de Araba, como vas a ver en el cuadro que sigue a continuación, aunque los otros dos territorios también se sitúan a gran altura. La evolución de este índice desde el año 2001 al 2007, de acuerdo con la información que publicaba el Instituto Vasco de Estadística, ha sido creciente, como se puede ver a continuación en el cuadro. Vemos en años en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, en el que Araba ha pasado de vamos a ese 0, con lo cual vamos a ir directamente. Araba ha pasado de 947 a 956, 961, 971, 975, 985 y 984. Tendremos a Guipúzcoa con 943, 945, 951, 961, 967, 982 y 981. Y Vizcaya tendremos 937, 939, 944, 953, 958, 972 y 979, lo cual da, en el caso del conjunto, 940, 944, 949, 959, 964, 978 y 981. 17.2.4. El nivel vasco de desarrollo humano se sigue manteniendo a pesar del impacto de la crisis. Un estudio del Eurostat alcanza hasta el año 2007 y desde entonces hemos estado inmersos en un duro periodo de crisis, aunque afectado a Euskadi menos que a otras comunidades autónomas. Sin duda habrá repercutido de alguno de los factores que sirven para calcular el índice de desarrollo humano, como es el PIB per cápita. Bueno, por ello, con toda seguridad, los valores que presentará Euskadi en 2014 serán inferiores a los que hemos ofrecido para 2007. En cualquier caso, y con toda seguridad, se situarán en cabeza de todas las comunidades autónomas y que seguirán situándose entre los países con un índice de desarrollo humano más elevado de la Tierra. Así lo confirma el hecho de que Euskadi cuenta con uno de los niveles educativos más altos de Europa, como hemos visto en uno de los capítulos anteriores, a lo que se une un elevado PIB per cápita que en 2013 se situaba con un
un 128% más que la media de la Unión Europea, lo que colocaría a la comunidad autónoma vasca entre Austria y Suecia, que figuran en posiciones segunda y tercera de la Unión Europea en este ranking, en este indicador. Si a todo lo anterior añades una esperanza de vida equivalente a la española y por lo tanto en cabeza de los países europeos, tendrás un cuadro completo para confirmar que, a pesar del impacto de la crisis en términos de IDH, Euskadi se ha distinguido en disfrutar un nivel relevante y muy satisfactorio. Si desde el escenario europeo pasamos al estatal, la disposición de liderazgo vasco se sigue manteniendo, así lo confirma el Instituto Valenciano de Investigación Económica en un comunicado del gabinete de prensa de la Fundación Bancaja, presentando en la monografía Desarrollo Humano en España, 1980-2007. En el mismo se señalaba que la distancia en desarrollo humano entre las comunidades autónomas se ha reducido un 50% en casi 3 décadas. En este estudio se confirma que efectivamente el País Vasco en el año 2007 estaba situado a la cabeza de las 17 comunidades, seguido por Madrid, Navarra, León y Castilla, Aragón, en este año 1980, en el que se negoció el nuevo concierto para los 3 territorios históricos vascos. Las posiciones eran ligeramente distintas, pues el ranking lo encabeza Madrid, seguido por País Vasco, Navarra, Cataluña, que en el año 2007 figuraba en la 8ª posición, y Cantabria, con una visión más próxima, lo que nos ofrece una información obtenido de la Fundación Bancaja, como puedes ver a continuación. El índice de desarrollo humano por comunidades autónomas de 2013, de nuevo, está encabezado por el País Vasco, seguido de Madrid, Navarra y Cataluña. Ahí tenemos la situación, que más que decir el número, vamos a decir el estado comparable. País Vasco estaría comparado con Países Bajos, Madrid con Alemania, Navarra con Nueva Zelanda, León y Castilla con Islandia, Aragón con Dinamarca, Cantabria y La Rioja con Israel, Cataluña con Austria, Asturias con Francia, Galicia con Italia, y así hasta finalizar con Andalucía y Extremadura, que serían Grecia. Como acabas de comprobar, el ranking que figura más arriba incorpora una referencia muy interesante, la del Estado europeo, con el que podría comparar cada una de las comunidades autónomas en términos de IDH. Como puede ser, Euskadi tiene un estado comparable al de los Países Bajos, lo cual reconocerás que no está nada mal. Lo peor, las comunidades autónomas de Extremadura, antecedida por Galicia, antecedida por Extremadura, antecedida por Andalucía, que ambas tienen como referencia el desarrollo humano de Grecia. Galicia estaría con Italia. Creo que con todo lo anterior te habrá quedado demasiado claro que en términos de desarrollo humano Euskadi ocupa una posición claramente destacada, contribuyendo así a aportar una pincelada más que ratifica que se trata de una referencia diferencial, una realidad nacional diferenciada. 17.3. Un sensible nivel de igualdad. Tras analizar el nivel de calidad de vida, desarrollo humano alcanzados en Euskadi, permíteme que trace una pincelada más, en este caso centrada en una cuestión que a partir de 2013 se ha puesto de moda en todo el mundo: el grado de igualdad o de desigualdad en todos los países. 17.3.1. La medición de la igualdad. Para valorar este importante factor social se suele utilizar el llamado coeficiente de Gini. Con él se determina el nivel de desigualdad de los ingresos dentro de un país. Este modelo fue ideado por el estadístico, demógrafo y sociólogo italiano Corrado Gini. Lo incluyó por primera vez en su obra Variabilidad y Mutabilidad, publicada en 1912, y puede utilizarse también para medir cualquier tipo de distribución desigual. Pues si no conoces esta fórmula de medición, te indico: el coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1. En el mismo, el coeficiente 0 se corresponde a la perfecta igualdad, refleja que todas las personas tienen los mismos ingresos. En cambio, el valor 1 se corresponde con la total desigualdad, y significa que una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno. Y si el coeficiente Gini se expresa en porcentaje, para lo cual basta con multiplicarlo por 100, se obtiene el llamado índice de Gini. 17.3.2. Un país muy igualitario. Para conocer una situación que tiene Euskadi en este campo, siguiendo este método, que es el utilizado internacionalmente para medir la desigualdad, puedes ver a continuación la información publicada por la Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco en su informe Economía Vasca, situación actual y perspectivas, correspondiente al año 2014. Puedes comprobar que el índice de Euskadi es extremadamente bajo. En otras palabras, es muy bueno, pues refleja una elevada igualdad. De hecho, como puedes comprobar, en el cuadro siguiente se sitúa en los niveles que alcanzan los países del norte de Europa, Suecia y Finlandia, y otros socialmente muy avanzados, como pueden ser Países Bajos, Bélgica y Austria. Índice de Gini de los países de la Unión Europea A15 en 2015. Suecia, 24,4. País Vasco, 25,3. Finlandia, 25,8. Países Bajos, 25,8.
Austria 26,3, Bélgica 26,3. Y así, hasta bajar a la media, que es Unión Europea 30,8, y España, que está cerca de Portugal, con un 34, y Portugal 34,2. En el cuadro anterior habrás observado que España ocupa en este índice una de las últimas posiciones. De ello puedes deducir el claro diferencial que ofrece la sociedad y la economía vasca en esta importante cuestión respecto a la de la española, teniendo en cuenta además que el dato que figura en el cuadro de arriba para el País Vasco es del año 2012, mientras que en España el resto de países corresponde a 2011. Es decir, en unos años menos de impacto de la crisis. Si a la mayor igualdad añades el mayor desarrollo humano que tenemos comentando en el epígrafe anterior, habrás reforzado esa percepción de realidad diferenciada. Y si recuerdas que tanto en este caso como en el anterior, Holanda, es decir, Países Bajos, es un país con niveles de igualdad y desarrollo humano equivalentes a los de Euskadi, tendrás una visión más precisa de dónde se sitúa el País Vasco en un contexto internacional. 17.3.3. Una cuestión muy valorada actualmente. Recalcar ese mayor nivel de igualdad en la sociedad vasca resulta en 2015, cuando se están escribiendo estas líneas, especialmente oportuno. Lo dicen porque desde hace unos meses, ya sabes, si sigues este tipo de cuestiones, se ha puesto de moda debatir sobre la creciente desigualdad que se observa en el mundo. Ese debate ha surgido con extraordinaria fuerza y creciente preocupación y repercusión tras la publicación en 2013 del famosísimo libro El Capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty, un joven economista francés especializado en desigualdad económica y distribución de la renta, en el que sostiene, como idea constructora de su obra, que cuando la tasa de acumulación de capital crece más rápido que la economía, la desigualdad aumenta. Para demostrar su tesis, ha calculado largas series históricas, estimando la rentabilidad del capital y la del factor trabajo. Aprovechando las aportaciones teóricas de economistas clásicos, ha llegado a la conclusión de su evidencia empírica. El libro de Piketty, cuya portada has podido ver, tuvo un impacto mundial que se tradujo en un vivo debate entre economistas, pues no todos están de acuerdo con la tesis de este relevante experto francés y con estas voces, sobre todo procedentes de personas de ideología progresista, que solicitaban para él mismo el Premio Nobel de Economía. La primera visita de Piketty a España se produjo en los primeros días de enero de 2015, en unos momentos políticos trascendentales, tras la irrupción del nuevo partido político Podemos, con el emergente Pablo Manuel Iglesias Turrión al frente y su amenazadora sombra por las perspectivas electorales del PSOE. Pues bien, el 8 de enero de 2015, Thomas Piketty presentó su libro en Madrid. El PSOE se adelantó el día anterior a señalar que iba a reunir con su líder, Pedro Sánchez Pérez Castejón, y el número 2 de este partido, entonces, tal César Nuela, añadió que estamos muy contentos de que un economista de este prestigio quiera conversar con un líder político español y creo que será el único con el que lo hará. Poco después de estas manifestaciones, Podemos informó de que Piketty también tenía cita con Pablo Manuel Iglesias Turrión, quien le iba a entrevistar para su programa Otra Vuelta de Tuerca, el día 9 de enero, y posteriormente iba a mantener un encuentro con varios miembros del Consejo Ciudadano de este partido, que aseguraba estar en plena sintonía con los planteamientos del famoso economista. Ya sabes, eso de que se dice de que poco dura la alegría en casa del pobre. Este dicho es aplicable a la situación del famoso economista Thomas Piketty, porque el 31 de diciembre de 2014 publicó un paper situado respecto al capital en el siglo XXI, en el que anunciaba una relectura en su obra que aparecerá en el número de mayo de 2015 de American Economic Review. En ese escrito, solo 8 páginas, Piketty explica que ha habido interpretaciones erróneas de su tesis y rectifica, en el sentido de que la riqueza está mucho menos desigualmente repartida que hace un siglo. Además, precisa que el aumento de la desigualdad en Estados Unidos entre 1980 y 2010 no se debe a las ganancias de capital, sino a la desigualdad salarial. Pues bien, en este caso, Euskadi, aunque no puedo ofrecer una comparación precisa con las referencias estadísticas que figuran en esa importante obra, si tomamos como un elemento indicativo el índice de Gini,
que figura en el cuadro 5. La conclusión que se puede extraer es que el País Vasco se ha venido viviendo hasta el año 2011 en una sociedad muy igualitaria en términos de percepción personal. Esa es la que Pedro Uriarte puede servir de referencia para que tú puedas formar tu propia opinión personal. Si todavía careces de ella, recomienda Pedro Uriarte el cuadro 6 a continuación cómo se correlaciona el índice de Gini con el del PIB per cápita en los años previos a la crisis. Todo ello de acuerdo en el informe de la Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco al que hemos hecho referencia anteriormente. Y ahí tenemos el índice de Gini, en el que Euskadi se encuentra dentro del triángulo verde de los países nórdicos, con PIB en PPA similar a Dinamarca, Suecia e índice de Gini en un entorno de 0,25. Como puedes ver, es interesante cuadro. La situación del País Vasco en los años 2004-2006 era muy parecida, es importante referencia, a la de los países nórdicos más destacados, confirmando que entonces se vivía en una sociedad más igualitaria y de las más igualitarias del mundo. Pues así están considerando estos países. La situación ha evolucionado negativamente desde entonces, como consecuencia de que el impacto de la crisis ha sido mayor en Euskadi que en esa zona europea. Pero aunque Euskadi se encuentra en peor situación que la que mostraba en esos años 2004-2006, la pérdida no ha sido tan grave como la que ha sufrido España, que según la OCDE sería el cuarto país de los 33 que forman la organización en la que más ha crecido la desigualdad, precedida de Grecia, Islandia e Irlanda. Así lo confirma la encuesta de necesidades sociales 2014, elaborada por el gobierno vasco y presentada en marzo de 2015. En esa encuesta se destaca que el índice de Gini, que hemos hecho referencia anteriormente, había mejorado de forma continuada hasta el año 2012, pasando del 28 en 1996 a 25,2 en 2008 para estabilizarse en 25,3 en 2012, dato que ha facilitado el cuadro número 5. Pues bien, en 2014, según la citada encuesta del gobierno vasco, el índice de Gini aumentó hasta 27,1, reflejando un nivel de desigualdad similar al reflejado en el año 2000. En cualquier caso, la encuesta de necesidades sociales señala que a pesar de este empeoramiento del coeficiente de Gini en los peores años de la crisis, la tasa de desigualdad de la CAP es casi 3,5 puntos mejor que el índice correspondiente de la Unión Europea 28 y también mejor en el porcentaje similar al del índice de la Unión Europea 15. En este caso, el Estado español, como recoge también la citada encuesta, la evolución del coeficiente de Gini demuestran que el aumento de la desigualdad se ha intensificado mucho, pues desde el año 2009 este índice se ha incrementado en 2 puntos hasta situarse en 35 puntos, es decir, una posición mucho más desfavorable que la vasca. La evolución del índice de Gini, que acabamos de señalar, ha hecho sonar muchas alarmas en Euskadi. Así, unos días después de la publicación de la citada encuesta del País Vasco, el Lehendakari Juan José Ibarretxe Marcuartu se planteaba abiertamente si este empeoramiento significaba poner en peligro la marca Basque Country e indicaba textualmente: si no podemos ponerle remedio, estaremos al comienzo de un cambio de ciclo que también supone un cambio de modelo de sociedad. Y sin duda te preguntarás por qué es tan importante la evolución de este índice. Quizá desde una perspectiva económica, la contestación más razonable que se puede tener es que la proclamada la OCDE en diciembre de 2014, cuando analizando este fenómeno, señalaba que la desigualdad tiene un impacto negativo y significativo en el crecimiento económico a medio plazo. Hablar desde la perspectiva de crecimiento económico, que es la que aquí nos interesa, es hablar de recaudación fiscal, pues ya sabes que existe una correlación directa entre la evolución de la economía y el volumen de ingresos que obtienen las haciendas forales. Y siguiendo con la línea argumental, hablar de recaudación significa poder mantener o no el alto nivel de servicios públicos de que disfruta la sociedad vasca. Personalmente no soy pesimista en relación con este tema, porque, como señala la propia OCDE, no se trata solo de garantizar subsidios o ayudas sociales, sino de franquear el acceso a los servicios públicos y con una educación de calidad, una buena cobertura sanitaria, formación integral. Como sabes muy bien, en estos 3 campos y también en el de las ayudas sociales, la CAP se sitúa en cabeza.
Con esta esperanzadora manifestación creo que podemos dar por concluido este epígrafe. Confío en que estés de acuerdo conmigo con toda la información que te he facilitado, en que se pueden defender con absoluta claridad que en esta pincelada también Euskadi goza de una realidad diferenciada respecto al resto del Estado, pues disfruta, y así lo proclamábamos en el título de este epígrafe, de un sensible nivel de igualdad. 17.4. La protección prioritaria de los más débiles. Otro de los elementos diferenciales que caracteriza a Euskadi, una bella pincelada, es la masiva dedicación de recursos a la protección de los más débiles. Es lo que se espera de una sociedad que calificaré en el próximo epígrafe como solidaria. Y la sociedad vasca sin duda lo es. Y es uno de los frutos más positivos que se deduce de la existencia del concierto económico. Estamos, gracias al mismo, ante una línea de actuación de los poderes públicos vascos que resulta peculiar y además innovadora, porque, como verás, si sigues leyendo, los esquemas de protección vascos han quedado abiertos a un camino desde hace muchos años que puede servir de referencia a otras comunidades autónomas e incluso al propio Estado. Esta pincelada constituye, por tanto, una de las más señaladas para defender con fuerza que Euskadi es un país con una impronta diferenciada. Vamos a ver si consigo que tras leer las páginas siguientes te reafirmes tú también en esta convicción. 17.4.1. Un menor riesgo de pobreza. Si tomamos las referencias que contiene el informe Economía Vasca, situación actual y perspectivas, publicado por la Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco, al que hemos hecho referencia anteriormente, y analizamos específicamente los datos que publica el mismo en relación con la pobreza, podremos comprobar que la población en riesgo de pobreza o exclusión en Euskadi es más baja, 19.9, que las mostraban a Unión Europea 24.8 y España 28.2. Estamos ante un dato muy valioso en un terreno especialmente delicado desde una perspectiva humana y social, que es el resultado positivo de un proceso de profunda transformación desde los años 80 del siglo pasado, al que haremos referencia en el título que cierra esta parte segunda de la obra. 17.4.2. Una protección social más alta. Partiendo de esta referencia te puedo señalar, para que percibas el avance que se ha producido por la aplicación de este campo de los recursos que se obtienen gracias al concierto, que los gastos de protección social per cápita de Euskadi, que en el año 2002 eran de 4.110 euros por habitante, ascendieron a 2007 a los 5.785 euros, para alcanzar los 7.209 euros per cápita en 2011, un notable aumento del 75% desde 2002 y de un significativo 25% en los años de crisis que siguen a 2007. En función del dato anterior puedes ver la posición que ocuparía la comunidad autónoma vasca entre los 28 países de la Unión Europea en este sensible capítulo con referencia al año citado 2011. Como puedes observar en el cuadro que figura a continuación, se situaría en la posición 12ª en este ranking entre Reino Unido e Italia, y por encima de la referencia de la Unión Europea, de España y de otros 17 países europeos. Estarían en ámbito de Alemania, 8.662 euros. Comunidad Autónoma de Euskadi, 7.209. La Unión Europea a 27 y a 28, pues en torno a 6.600, 6.700 euros. 5.107 en España, 4.707 en Grecia. Y abajo del todo, pues Rumanía con 880 y Bulgaria con 715. De los datos de este cuadro se deduce, en primer lugar, que el País Vasco dedica a gastos sociales un 41% más de la media de España y un 8% más que la media europea, situándose a enorme distancia de los estados que prestan menos atención en este área. En cambio, el segundo término, que las ayudas vascas son menos de la mitad de las que otorga Luxemburgo y se sitúa un 33% por debajo de las del País Vasco, país al que hemos tomado como referencia al dibujar alguna de las pinceladas anteriores, porque también hay que mencionar el hecho ese de que País Vasco 7.209 euros, pero Países Bajos estaría con 10.651 y Luxemburgo con 15.937. Como ves, desde el
año que refleja el cuadro 7, a pesar de las crisis, Euskadi ha venido dedicando cantidades crecientes a este importante capítulo del gasto público. La conclusión que podemos obtener es que, con referencia al año 2014, la comunidad autónoma vasca se situará previsiblemente por encima de las significativas referencias que marca el cuadro que te estamos ofreciendo. Como referencia, la dedicación presupuestaria para cubrir el coste de los servicios sociales en Euskadi en 2013 ascendió a cerca de 1.000 millones de euros, sin incluir las prestaciones por el concepto de renta de garantía de ingresos, a la que nos vamos a referir a continuación, y a la prestación de vivienda, que supusieron otros 35 millones. Con todo ello, las instituciones vascas, apoyadas en el concierto, pretenden cubrir las necesidades de esos 247.854 vascos que se mueven en el ámbito de la exclusión mayor o menor, lo que representaba a finales del año 2014 el 11,5% del censo vasco, contra un 8,2% en 2008. Una cifra creciente de personas que se encuentran en una difícil situación, que merecen apoyo con carácter prioritario. 17.4.3, un planteamiento social pionero e innovador. Quizá el elemento más diferencial del sistema de protección social vasca sea el que te acabo de citar, la llamada renta de garantía de ingresos, que se completaba con la prestación complementaria de vivienda y con las llamadas ayudas de emergencia social, que fueron establecidas nada menos que en el año 1989. A propuesta del entonces consejero de Trabajo y Seguridad Social del gobierno vasco, José Ignacio Arrieta, compañero de estudios universitarios y gran profesional, al que aprecia Pedro Luis Uriarte Santamarina y valora mucho. Se dio este paso trascendental en momentos especialmente malos, lo que sin duda hizo más meritoria aquella innovadora decisión. Como recordaba recientemente el profesor de Sociología de la Universidad del País Vasco, Imanol Zubero, el 7 de marzo de 1989, José Ignacio Arrieta explicaba en un calificador artículo las razones por las cuales, en medio de una durísima y pésima situación económica, con un 21,6% de paro, superior a la media española, con una fuerte reducción de la renta per cápita, pues Vizcaya había pasado desde el segundo puesto de la renta familiar disponible en 1971 a la posición 21 en 1985, Euskadi había decidido impulsar un modelo de garantía de ingresos pionero en España. En aquel significativo artículo, José Ignacio Arrieta señalaba que el día de hoy va a marcar en Euskadi y en el resto del Estado español el inicio de una forma distinta de articular el país. A partir de esta fecha, los ciudadanos que en el País Vasco más están padeciendo las desigualdades del llamado entramado económico van a empezar a recibir una respuesta solidaria desde sus instituciones. Y esto ha sido así porque en Euskadi hemos asumido la marginación no como un problema del que padece, sino de la sociedad. Como tal, su solución no puede ser patrimonio de nadie, sino responsabilidad de todos. 17.4.4, una línea de actuación mantenida consistentemente. Tras aquel lejano y muy meritorio primer paso, las instituciones vascas han seguido trabajando en profundidad para seguir defendiendo a los colectivos ciudadanos en peor situación. Así lo confirmaba en la misma línea que su antecesor, ya a principios de noviembre de 2014, Juan María Burto, entonces consejero de Empleo y Servicios Sociales del Gobierno vasco, en una intervención seguida del correspondiente debate en el Parlamento vasco, en el que señalaba que tras unos duros años, sin el papel crucial de todos esos subsidios, la crisis habría golpeado el doble a los actores sociales vulnerables, y puso como ejemplo que los ciudadanos más pobres de la comunidad autónoma vasca, el 10% con menos ingresos, había visto mermados sus recursos en un 13,4%, pero que sin ayudas habría sido el 25,7%. Si recuerdas alguno de los datos que apuntábamos en el epígrafe anterior, en el que hemos tocado la problemática de la desigualdad, podrás valorar mejor estas referencias. Por esta razón, el señor Aburto insistió en que el sistema de protección social de Euskadi aporta dignidad a miles de familias. Como referencia, en febrero de 2015, un total de 66.072 personas cobraron la renta de garantía de ingresos, y que gracias a ello la protección de esta proporción de vascos se encuentra por debajo del umbral de pobreza, es inferior a la media estatal. Asimismo, el entonces consejero de Empleo y Políticas Sociales hizo una comparación con los países más desarrollados de la Unión Europea y en particular con Alemania, anticipando que según la encuesta de pobreza y desigualdades sociales de 2014, en este desarrollado país, al que muchos ven como el líder de la Unión Europea, el 8,4% de la población encuentra dificultades para probar una comida proteica, compuesta por carne, pescado o pollo, cada 2 días. En cambio, señaló que tales privaciones solo afectan al 3,1% de los residentes en el País Vasco.
17.4.5. Unas políticas de apoyo discutidas. Desafortunadamente no todos están de acuerdo con un planteamiento de esta naturaleza. Lo ha demostrado la polémica que se ha suscitado en Euskadi en el tramo final de 2014, tras las manifestaciones realizadas por el alcalde de Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto, que luego se empadronaría en Segovia para poder ser senador en León y Castilla. Este político del Partido Popular destacó con muy poco acierto inicial que el actual modelo de renta garantía de ingresos ofrecía una serie de graves disfunciones que estaban permitiendo vivir sin trabajar a colectivos de inmigrantes que este cargo público identificaba por su nacionalidad. Estas manifestaciones originaron el correspondiente escándalo, aunque han traído como efecto colateral beneficioso que todos los partidos políticos reconocieran la necesidad de arbitrar un mayor control de la gestión para evitar todo tipo de abusos. De hecho, Lanbide, el organismo que gestiona estas ayudas, informó que había enviado hasta noviembre de 2014 76.507 cartas a las personas perceptoras de estas ayudas para reclamar pagos indebidos o corregir errores. En noviembre de 2014, los pagos indebidos detectados ascendían a 86 millones de euros desde 2011. Como puede suponer, estamos hablando de un colectivo tan importante como el que se hace acreedor de un sistema generalizado de ayudas. Siempre hay sinvergüenzas que tratan de aprovecharse de lo que es una política pública absolutamente necesaria y positiva para obtener ayudas que no les corresponden, cometiendo así un fraude que en algún caso ha sido muy llamativo. Así, en febrero de 2015 se descubrió que un matrimonio pakistaní había recibido nada menos que 395.000 euros en ayudas porque había conseguido controlar 10 nóminas diferentes de la RGI y también la prestación complementaria de vivienda. Eran integrantes de una trama perfectamente organizada, de tal forma que uno de los cabecillas solicitaba a sus clientes, a modo de comisión, 350 euros por cada ayuda social falsa conseguida, pero aún asumiendo la necesidad de mejorar el control, una cuestión que parece absolutamente necesaria, pues si el gasto público no se controla, se convierte en despilfarro o en corrupción, como hemos comentado en epígrafes anteriores. Los llamamientos del señor Maroto fueron fuertemente contestados desde el gobierno vasco y especialmente por citado Juan María Aburto y desde el resto de los partidos políticos vascos. Tras la polémica, el 7 de noviembre de 2014 se realizó un importante debate en el Parlamento Vasco para abordar estas cuestiones. En el mismo, por fortuna, se alcanzó un importante consenso entre los partidos vascos. Por un lado, se aceptó que había que fortalecer el sistema de protección social vasco y en particular la renta de garantía de ingresos. Por otro, se concluyó que era muy necesario sacar esta cuestión del debate partidista y sobre todo no estigmatizar ni generar enfrentamientos entre los colectivos sociales que subsisten con las ayudas. En la misma línea se posicionaron los 4 obispos de Baskonia en febrero de 2015 tras el posicionamiento activo de las distintas organizaciones eclesiales. En una carta de 20 páginas defendieron la legitimidad de estas ayudas, ayudaron la utilidad de la RGI frente a los recortes y llamaron a corregir los abusos si es que los ha habido. Como conclusión de este debate, en diciembre del 2014 se consiguió pactar un proyecto de decreto consensuado con las administraciones autonómicas foral y municipal vascas después de 6 años de duras negociaciones. Se trataba de una norma imprescindible para desarrollar la Ley de Servicios Sociales de 2008. En función de lo acordado, en el año 2017 el conjunto de prestaciones sociales en Euskadi, que abarcan desde la independencia a la discapacidad, pasando por los menores o por la pobreza, alcanzará la cifra de 1.101 millones de euros anuales y además serán iguales en todo Euskadi y exigibles de la misma forma que lo es en estos momentos la sanidad. 17.4.6, una posición también diferencial en el contexto europeo. Tras el debate señalado y el contexto del consenso alcanzado en relación a la financiación de los servicios sociales, el País Vasco se situó de nuevo en una posición diferencial, no solamente en relación con España, pues el sistema de protección social vasco es más avanzado, ya que con un 4,66% de la población estatal se dedica a este capítulo el 40% de las ayudas a nivel del Estado para protección social, sino también de la Unión Europea, porque en este ámbito la cuestión está en estos momentos en ebullición tras los distintos posicionamientos que se han producido en los últimos años en diferentes países, con fuertes debates en relación con el tratamiento que hay que dar a los inmigrantes y en extensión a las ayudas sociales. Esta línea, el primer ministro británico, entonces David Cameron, anunció en noviembre de 2014 duras medidas que tenían por objeto deportar a los nacionales de otros países de la Unión Europea
que estén 6 meses sin trabajo, impedir su acceso a viviendas públicas subvencionadas y a créditos fiscales que lleven 4 años en el país y prohibir que reciban ayudas por los hijos residentes en el extranjero, como ocurrió en el caso que has comentado en las manifestaciones del alcalde de Vitoria, entonces el señor Maroto. Este tipo de cuestiones sociales siempre hay intereses políticos partidistas. De hecho, el señor Cameron vendió las medidas anteriores como un plan para reducir la entrada de inmigrantes, con el objetivo último de las mismas frenando la hemorragia de los votos que estaba padeciendo el Partido Conservador Británico hacia el UKIP de Nigel Farage, es decir, el Partido para la Independencia del Reino Unido, ese que favoreció en su puesta ante el Brexit. Y de esta forma lograr mantenerse en el poder tras los comicios que se celebraron en ese país en mayo de 2015. Para clarificar la situación, desde una perspectiva legal, a mediados de noviembre de 2014 se publicó una importante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que señalaba, por parte de estos jueces, que los ciudadanos de la Unión Europea económicamente inactivos que van de otro Estado miembro exclusivamente para obtener ayuda social podrían ser excluidos de ciertos beneficios sociales. Con ello, el Tribunal Europeo da respaldo a las decisiones gubernamentales restrictivas para limitar el llamado turismo de bienestar o turismo social. La decisión adoptada por los jueces comunitarios hace referencia a una cuestión planteada por un tribunal de la ciudad alemana de Leipzig sobre un litigio sobre dos personas de nacionalidad rumana, una mujer y su hijo, y esta ciudad que les denegó unas prestaciones de seguro básico para demandantes de empleo tras comprobar que carecían de cualificación profesional y no habían ejercido actividad profesional alguna ni en Alemania ni en Rumanía. El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es vinculante para la totalidad de los 28 países de la Unión. De esta forma, los distintos gobiernos estarán autorizados a partir de esta fecha de la sentencia a limitar y condicionar el acceso a las prestaciones sociales en función de la situación laboral, la actividad económica o la formación de los solicitantes. Sin duda te preguntarás por qué se está produciendo todo esto en Europa, la zona del mundo que entre sus señas de identidad incorpora un esquema de protección social que no tiene parangón en el mundo. Según un estudio publicado por Luis Anzo del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, todo lo anterior se está produciendo como consecuencia de la crisis económica y también por la reforma del sistema de bienestar norteamericano impulsado por la administración Clinton. Como consecuencia, se está produciendo en toda la Unión Europea una revisión a la baja de los sistemas de protección social. Según destaca este técnico en el citado informe, prácticamente ninguna normativa europea extiende la cobertura de los sistemas de garantía de ingresos a la inmigración irregular o ilegal. En la mayoría de los países europeos limitan la protección a la población extranjera con residencia legal, como hacen Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Portugal, República Checa, Eslovaquia, Estonia. De forma más restrictiva aún, se limita esta renta de garantía de ingresos a las personas que tengan derecho a residencia legal permanente. Así se tiene establecido Finlandia, Malta, Chipre, Eslovenia, Hungría, Polonia, Lituania, Letonia, Bulgaria y además otras normativas además más restrictivas como la de Reino Unido o Irlanda. 17.4.7, un país que protege a los que se quedan atrás. Con todo lo anterior, habrás deducido que el País Vasco se sitúa en este campo de protección prioritaria de los más débiles, muy por encima no solo de la política que se viene siguiendo en España, sino también de la Unión Europea, en otras palabras. Y de lo que se refiere este capítulo, es obvio que nos encontramos ante una significativa pincelada que dibuja a una característica diferencial del País Vasco en relación con otros espacios económicos y políticos. Lo confirma, de nuevo, el hecho de que al importante proyecto social de la renta de garantía de ingresos, el presupuesto del gobierno vasco dedicará en el año 2015 un total de 461 millones de euros, 26 millones más de lo destinado en 2014. Pero lo más significativo, en nuestra opinión, no es la cantidad, sino el concepto que lo fundamenta. Al tratarse de una ayuda subjetiva, el gobierno vasco tendría que dirigir más recursos a la renta de garantía de ingresos en el caso de existir más demanda entre la población, lo cual no puede excluirse teniendo en cuenta que la crisis económica y social que se padece todavía a principios de 2015 no va a desaparecer del horizonte personal en el corto plazo, aunque el panorama macroeconómico está mejorando claramente. Desde la perspectiva del concierto económico, uno de los ataques más insistentes que recibe es que el gasto público por habitante es demasiado alto y se aleja con mucho de la media estatal. No voy a traer aquí a analizar esta cuestión, pues la veremos en detalle en la parte octava, que como dije tiene una lista de reproducción en este canal, en un capítulo específicamente dedicado a esta crítica. Pero sí quiero plantear aquí que este es uno de los capítulos de gasto
público en el que se diferencian otras zonas del Estado es más visible. En base a esto, me permito plantear respetuosamente a los críticos del concierto si les tranquiliza mucho un ahorro de los 350 millones de euros para situar la renta de garantía de ingresos en niveles estatales. Supongo que sentirán un gran alivio al conseguirse la ansiada igualdad a costa de situar al borde de la pobreza y la exclusión social a 66.000 vascos que hoy la perciben. Aquí tienes, por lo tanto, una controvertida cuestión que simplemente te planteo como elemento de reflexión. Por supuesto, valoraré tu punto de vista, tu propia opinión, pero hay más cuestiones sobre las que podría reflexionarse. Personalmente defiendo 6 ideas. Primero, hay que seguir protegiendo a los más débiles y que esta característica diferencial debe mantenerse. Segundo, este nivel de protección diferencial debe ser compatible con un riguroso control de las ayudas públicas. Tercero, hay que seguir atentamente la coyuntura para ajustar el nivel de ayudas a la misma y evitar situaciones de sobreprotección. Cuarta, la vía más valiosa y efectiva para mantener un elevado nivel de ayudas sociales es lograr un crecimiento también positivamente diferencial de la actividad económica, y cuestión con la que cerraremos esta parte segunda y a la que volveremos en la 11ª para tratar de dibujar el futuro de Euskadi, en el que el concierto debe seguir jugando un papel estelar. Quinto, en este contexto de crisis económica y crecientes necesidades sociales, es hoy más necesario que nunca perseguir el fraude fiscal por razones de solidaridad y para aumentar los recursos públicos. Sexto, hay que explorar nuevas vías para atacar este tipo de problemas, como las que ya se emplean con éxito en Estados Unidos, programa llamado Earned Income Tax Credit, EITC, un esquema completamente salarial y fiscal. En Reino Unido, esta vía de complemento salarial para las rentas más bajas las defiende el economista ilustre Luis Garicano, profesor de la London School of Economics, uno de los promotores del partido llamado Ciudadanos. 17.5. Un país que muestra solidaridad. En primer lugar, esto hay que dejarlo absolutamente claro, Euskadi es un país solidario, lo demuestra en la vía del día a día. Todas las campañas que apelan a la solidaridad ciudadana se cierran con éxito. Pero como esto no se refleja en estadísticas oficiales, prefiero dejarlo solo a nivel de apunte, como una simple percepción personal. Pero si disponemos de algún dato que refrenda esta intuición. Así, el 23 de diciembre de 2014, el Departamento de Empleo y Servicios Sociales del Gobierno Vasco tenía registradas nada menos que 342 entidades en el Censo General de Organizaciones de Voluntariado. Y estas beneméritas iniciativas ciudadanas presentaban sus servicios solamente en Vizcaya más de 80.000 personas. A una sociedad solidaria se le corresponden los poderes públicos, que también lo son, como habrás deducido del contenido de epígrafes anteriores, en especial del último. Esa aceptación de la solidaridad como una seña de identidad del pueblo vasco tuvo su reflejo en 1980, cuando encabezó Pedro Luis Uriarte Santa Marina el equipo negociador del nuevo concierto, cuyos principios generales quedó incorporado el principio de solidaridad como el primero de ellos. Así recoge el artículo 3 de aquel concierto, que dice lo siguiente: el sistema tributario que establezcan los territorios históricos seguirá los siguientes principios: el respeto a la solidaridad en términos prevenidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. Por tanto, el campo público que defiende y define el sistema concertado de Euskadi cumple estrictamente con las normas de aportación establecidas para garantizar la solidaridad en el Estado, y ello no solo con la vocación, sino porque además se trata de una obligación constitucionalmente insoslayable y que está recogida en el propio concierto. En base a lo acordado en el concierto, entró en vigor en 1981, y en el siguiente, de 2002, el País Vasco aporta el 6,24% de todas las partidas presupuestarias que el Estado dedica a la solidaridad, y muy especialmente el mecanismo que establece la Constitución española para garantizar este derecho, el llamado Fondo de Compensación Interterritorial. Debo notar que, como la población vasca representa el 4,66% de la estatal, esto supone un 33% más de lo que correspondería en estrictos términos per cápita. No me extiendo más, porque analizaremos este tema en detalle en distintas partes del libro, y muy especialmente en la citada profundidad de la parte 8ª del mismo, que ya está tratado en este canal. Pues bien, como voy a dedicar un capítulo entero a facilitarte todo este tipo de referencias, como digo, ya está tratado en este canal, y argumentos que justifican sobradamente las precisas y claras afirmaciones que acabo de recibir. Pero esa solidaridad no se extiende solo a los territorios menos favorables del Estado, sino también tiene una proyección internacional. Como referencia, el presupuesto del Gobierno vasco para cooperación al desarrollo asciende a 40 millones de euros, 4,5 millones más que en 2014. Como puedes ver, se trata de un
pequeño aumento, pero es importante destacar que no se ha desaparecido como consecuencia de la crisis, sino que ha aumentado un 12,6%, al contrario de lo que ha hecho otras administraciones públicas. Este presupuesto está gestionado por la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Con ese aumento se pretende cumplir con los compromisos adquiridos en ejercicios anteriores y acometer las acciones del Plan Director Cuatrienal 2014-2017 de Cooperación al Desarrollo que el Gobierno vasco pretende aprobar antes de que finalice el 2015. 17.6. Un modelo de país equilibrado. Así titulábamos, como podrás recordar, este capítulo. En el mismo hemos tratado 5 precisas pinceladas que en nuestra opinión lo dibujan con nitidez, además de la que acabas de leer sobre solidaridad. Las otras 4 tocaban cuestiones tan interesantes para la sociedad vasca como son calidad de vida, desarrollo humano, igualdad, protección a los más débiles. Con ello cerramos esta sexta categoría de cuestiones que permiten confirmar, a nuestro juicio, sin género de dudas, que Euskadi es un país equilibrado. Espero que tú también lo hayas participado de esta idea con la misma convicción. 18. Valorando la impronta diferenciada vasca. Con esto he terminado de dar las 28 pinceladas que te había prometido, divididas en 6 grandes categorías para pintar en ti un cuadro impresionista que titulaba al inicio de este título segundo, un país con una impronta diferenciada. Te ruego que me disculpes porque sé que desarrollar este título ha requerido de muchas páginas, pero me parece que el tema necesitaba de una fuerte soporte estadístico y documental para que te quedara objetivamente respaldado y por ello convincente. Entiendo, tras haber leído, tras haber variado, bombardeado de argumentos, te habrá quedado claro que efectivamente se puede defender con toda tranquilidad y sin apasionamiento que Euskadi tiene una impronta diferenciada. Así lo asume y defiende este autor amigo tuyo, y celebraría mucho que esta fuera también tu opinión, después de haber valorado todos los datos y puntos de vista que hemos ido aportando a lo largo de muchas páginas anteriores. Si por el contrario no he conseguido convencerte, lo siento de verdad, tendré que asumir como un reto personal que debo hacer renovados esfuerzos a lo largo de este libro para lograrlo. En base a todo lo anterior, sigo defendiendo que ante una situación que, como has visto, puede valorarse como claramente diferenciada, el modelo hacendístico en el que se apoya esta comunidad tiene que ser también diferente al que disfrutan las comunidades autónomas del régimen común. En otras palabras, esta impronta vasca diferente justifica también un modelo de relación diferenciado con el Estado, y eso es lo que está reconocido en el régimen de concierto. Esta es la importante conclusión a la que pretendía llegar. Pero te quiero recordar que, como señalaba en uno de los capítulos anteriores, el progreso que ha tenido Euskadi en las últimas 3 décadas y configura algunas de estas características diferenciales que he venido defendiendo, no solamente se ha logrado por contar la existencia del concierto económico, ha habido algo más. Ha sido el hecho de que se ha sabido afrontar con acierto y decisión una estrategia de transformación que explica la posición alcanzada y muchas de las positivas referencias estadísticas que has visto en las páginas anteriores de este título. Desarrollaré más la idea en el capítulo con el que se concluye esta parte segunda de la obra. Si recuerdas los 28 puntos que hemos comentado uno tras otro en las páginas anteriores, convendrás conmigo en que hay algunos de ellos a los que la existencia del concierto les ha podido venir muy bien, pero también te habrá quedado claro que otros no tienen ninguna relación con el mismo. No veo ningún influjo del sistema concertado en el bajo nivel de fracaso escolar, ni en el peso del sector industrial en la estructura económica vasca, ni el concierto es un factor que por sí explique la baja corrupción percibida en Euskadi, tampoco el mayor nivel salarial de pensiones del que disfrutan los vascos y las vascas, la mayoría provenientes del lado privado, lo cual puede determinar un sistema de naturaleza pública como es el concierto. Y desde luego la esperanza de vida al nacer no creo que esté directamente condicionada por el sistema concertado, por citar solo alguna de las cuestiones que hemos contemplado en los epígrafes anteriores. Es obvio, y recuerda que lo apunté en uno de los capítulos que ya has leído cuando hablábamos del principio de la palanca, enunciado por Arquímedes en aquella famosa cita en la que solicitaba un punto de apoyo para mover el mundo, que al concierto se le ha dotado del complemento que necesita para propiciar el avance de Euskadi, el desarrollo de una inteligente política de transformación. Así puede definirse la que ha seguido la comunidad autónoma vasca.
especialmente desde el momento de la constitución del gobierno vasco en 1980. Esto es lo que explica una situación diferencialmente positiva que disfruta el País Vasco en estos momentos. Como resultado económico de esta política, el PIB del País Vasco ha crecido fuertemente. Si en 1980 era de 6.764 millones de euros, en 2014 alcanzaba los 64.295 millones de euros. Multiplicar casi por 10 el PIB en poco más de 3 décadas no está nada mal, ¿no crees? Y ello no solo por razones cuantitativas, sino también por otras directamente ligadas al concierto, porque ese mayor PIB se ha convertido en mayores y mejores servicios públicos que han contribuido a la espectacular mejora de la calidad de vida que no se ha producido sino en Euskadi, como destacábamos en el capítulo anterior. En paralelo, y desde una perspectiva personal, el PIB per cápita ha subido también fuertemente, hasta situarse en 30.868 euros para 2014, con un máximo de 32.314 euros en 2008, lo que ha situado a la comunidad autónoma vasca en cabeza de todas ellas en el ranking de este significativo indicador en estos últimos años. Y lo que resulta más increíble, si recordamos la complicadísima situación en la que se encontraba Euskadi en aquel lejano 1980, entre las más destacadas de la Unión Europea. Con esta positiva referencia final, creo que podemos dar por concluido lo que este amplísimo título segundo, que espero te haya resultado interesante. Lo acabo de escuchar, ha sido un profundo suspiro de alivio, pero una realidad diferenciada no es lo mismo que una situación paradisíaca, aunque de las referencias anteriores hayas podido deducir que ese es el mensaje que queremos que se te grabe. Por eso, en el título que sigue, quiero abordar 3 cuestiones de naturaleza diferente que te ayudarán a completar la visión de lo que hoy es el País Vasco y a conocer mejor el entorno en el que se debe desenvolver el concierto económico y la percepción social que existe sobre el mismo. Te invito a ello para seguir leyendo, esforzado lector, lectora, en la convicción de que lo que viene a continuación te puede interesar. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.